Yo no conocía lo que era la marca Subway. Cuando yo empecé, había 3 Subways solo en todo Madrid. Empecé, pues como bien decías, con 25 años, que no tenía dinero, que no tenía capital. Monté el primer Subway 24 horas de toda España. El consumo que tienes en la hora de madrugada es un consumo como mucho más impulsivo. Teníamos un récord, creo que fue en uno de mis restaurantes, de un bocadillo de 70 euros, una cosa así. Teníamos algo de complejo. No somos Burger King, no somos McDonald's, no somos Kentucky. Yo decía, ¿por qué no? La restauración es muy esclava. Los sábados estás abierto, los domingos estás abierto. Para la restauración tienes que valer. La hostelería yo creo que es uno de los negocios donde más dinero se puede ganar. Uno va a Real Madrid es el punto que tiene el Real Madrid de llegar a sus aficionados alrededor del mundo. ¿Y por qué México? México es el país hispanohablante con más seguidores de Real Madrid. La final de la Champions fue espectacular. Hola, este es el primer capítulo de Mesa Abierta, un podcast para debatir entre amigos de una forma muy personal sobre transformación empresarial en distintos sectores, especialmente en los sectores de la hospitalidad. A lo largo de estos podcasts entrevistaremos a amigos que nos hablarán en clave muy personal y de forma totalmente libre sobre su experiencia, sobre su evolución profesional y sobre cómo ven el sector, distintos sectores y la evolución futura de estos. Voy a darle paso a Iñaki de la Fuente para que presente a nuestro primer invitado. Muy bien, pues nuestro primer invitado es Alejandro Jiménez. Estoy muy contento de tenerte aquí, tengo que decírtelo. Igualmente. Alejandro es una de esas personas que yo valoro mucho por su espíritu emprendedor. Con 25 años fue capaz de montar su primera franquicia. Con 27 años pasó a ser responsable de todo Madrid, de una empresa como Subway. A los 29 ya era responsable de España y sur de Italia. Posteriormente montó un proyecto desde cero que es Uno by Real Madrid, que es un proyecto súper interesante. Y hoy en día se dedica al sector de la energía, también vinculado con el sector de la restauración, más en la gestión de residuos del sector Horeca. Pero bueno, una persona de la que podemos aprender muchísimo. Estoy muy contento de tenerte aquí. Muchas gracias por invitarme. Así que yo creo que la primera pregunta, y además bueno, en este foro vamos a dar mucho pie a que los invitados dirijan la conversación. Sí que es verdad, evidentemente, que trataremos una serie de temas, pero la primera pregunta es, oye, cuéntanos, ¿cómo empezaste? Bueno, primero de todo agradeceros y estoy muy contento de estar aquí con vosotros e inaugurar el podcast. Pues mira, yo empecé de una manera bastante curiosa porque yo era carne de banca privada y por ciertos temas en la vida pues iba a entrar en lo que en su momento era Banif. Banif de repente desaparece, ahora ya es banca privada del Banco Santander. Y bueno, pues serie de circunstancias, se me truncó lo que era mi sueño, ¿no? Que era el tema de banca privada, y empecé a ver qué opciones tenía, ¿no? Tenía claro que no quería ser un consultor al uso, ¿no? Como pueda ser en Price o KPMG o alguna o Ernst & Young, por ejemplo, y empecé a buscarme un poco la vida, ¿no? Un amigo que tú y yo tenemos en común, además, me invitó a Budapest a verle en su Erasmus, y yo no conocía lo que era la marca Subway. Llegué a Budapest y recuerdo perfectamente que lo conocí un viernes a las 5 de la mañana, como muchas personas aquí en España, y me enamoré de la marca. O sea, no entendía qué era eso, nunca lo había conocido, nunca lo había probado. Y desde ese mismo momento, cuando volví a España, solo me planteaba esto me ha encantado, tengo que buscarlo en España. Y con la que actualmente es mi mujer y la madre de mis hijos, pues una noche le dije, oye, vamos, te voy a llevar a cenar a un sitio que conocí en Budapest y te va a encantar. Y le dije, Subway, ¿lo conoces? Y me dijo, ya, no tengo ni idea. Y buscando en internet me di cuenta que cuando yo empecé había 3 Subways solo en todo Madrid, y la coletilla, ¿no?, de Subway, la franquicia más grande del mundo. Entonces, eso ya se me quedó un poquito grabado y, bueno, fuimos a cenar, mi mujer y yo, también le encantó. Y de cierta broma le dije, pues, solo hay 3 en Madrid, esto no puede ser. Digo, pues voy a montar yo uno. A lo mejor otra persona en mi vida me hubiera dicho, estás loco, pero, ¿Y quién pero no? mi mujer me dijo, oye, pues si lo tienes claro, vamos para adelante. Empecé, pues, como bien decías, con 25 años. Me costó muchísimo el primer local, encontrar la ubicación. Yo no venía del mundo de la restauración. Permíteme, Alejandro, pero Sí. dices, voy a montar un Subway,
Con 25 años, casi Sin un duro. sin un duro y entiendo que tienes que hablar con Subway, vas a hablar a algún sitio con ellos, les llamas por teléfono, les envías un email. O sea, ¿cómo se empieza? Te diré más, es muy curioso porque yo la primera vez que fui a solicitar la franquicia me la denegaron. Anda. Y luego los que estaban en esa oficina, yo era jefe de todos a los 3 o 4 años. Pero sí, me denegaron y entendía el porqué, ¿no? Era un chico con 25 años que no tenía dinero, que no tenía capital. Yo no soy de una familia rica ni mucho menos, es una familia pues, normal, una clase media, media alta, pero no disponía de ningunos fondos. Prácticamente me inventé todo, ¿no? Me inventé lo que era cómo íbamos a hacer el business plan, de dónde íbamos a sacar el dinero, tema de bancos. Sí que es verdad que tengo una familiar y a la que siempre estaré agradecida porque todo empezó gracias a que ella apostó por mí, ¿no? Que es mi tía, que sí me dejó algo de dinero para empezar. Y bueno, pues la verdad, ahí empezamos. Monté el primer Subway 24 horas de toda España, que para que te hagas una idea, a día de hoy en todo lo que es la Comunidad de Madrid, que hay unos 22, 23, cuando yo dejé ya el cargo, eran 23, en lo que es Comunidad de Madrid, en España éramos aproximadamente 70, pues el 50% son todos 24 horas. Anda, o sea, metiste el concepto 24 horas en Subway. Sí, descubrí yo en ese caso, y con la experiencia que yo obtuve en el primero, que es en Jacinto Benavente, en la Plaza Jacinto Benavente, es un tramo horario que es extremadamente rentable. Al final tus costos fijos van a ser iguales, cierres a las 12 de la noche o cierres a las 8 de la mañana. El tema de gestionar la licencia es bastante sencillo, la Comunidad de Madrid apoya mucho el tema horario, no es restrictivo, y de esta manera aprovechas mucho todo lo que son los costes fijos y sobre todo que el consumo que tienes en la hora de madrugada es un consumo como mucho más... Impulsivo, efectivamente. Genera un mayor ticket medio. Es la zona, es la franja horaria donde mayor ticket medio tienes, donde mayor proporción de extras, donde los consumos son mucho más grandes, porque al final la gente viene como viene. Sí, y el sujétame el cubata que invito yo, ¿no? Efectivamente. De hecho, y el muerto de hambre. Ahí te diré que teníamos un récord, creo que fue en uno de mis restaurantes, de un bocadillo de 70 euros, una cosa así. O sea, llegó una persona, pues no sé qué habría tomado, pero era échame de todo, ¿no? Y dice, oye, pero esto es extra, da igual, tú échale. Y así empecé. Subway tiene una cosa muy buena que yo siempre he admirado y creo que otras marcas deberían de tomar ejemplo, que es que para sus directivos no busca afuera, buscan lo que tiene. Entonces, cuando alguien es bueno dentro de la compañía, cuando gestiona bien restaurantes, cuando al final notas que tienes a alguien dentro de la compañía que es fuerte y que tiene mucha capacidad, en vez de buscar un director general fuera de la compañía, lo buscan en sus franquiciados. Se le hace un plan de desarrollo ad hoc Totalmente. Y se le permite crecer dentro de la empresa. Totalmente. De hecho, te diré más. A día de hoy, Subway ya pertenece a un fondo, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaba. Roar Capital, ¿vale? Que también es el fondo que es dueño de Dunkin' Donuts. Subway era una empresa familiar. Era una empresa de 2 personas, Peter Buck y Fred De Luca, que todos los directivos de la compañía, absolutamente todos, habían sido franquiciados. No había ninguno que no hubiera sido un franquiciado antes de ser directivo. Entonces, conocías muy bien la casa y conocías muy bien lo que era el día a día. O sea, no es como en otras compañías. Mi padre siempre tiene un dicho que es me va a venir a mí un tío de la planta 35 de un rascacielos a decirme lo que pasa en la planta baja. Pues esto era un poco lo mismo, ¿no? Al final no éramos gente de la planta 35 de un rascacielos, sino que éramos personas que dirigíamos a grupos de franquiciados, que éramos exactamente igual que ellos, que teníamos restaurantes como ellos, que teníamos empleados como ellos, que sabemos lo que era pagar una nómina, que sabemos lo que es pagar los IVAs, que sabemos lo que es tener enverma de producto porque no tiene rotación. Éramos gente que teníamos exactamente los mismos problemas que tenían ellos. Entonces, eso creo que fue algo muy bueno en Subway. A día de hoy ya no lo tienen, pues bueno, por los cambios que ha habido en la compañía, pero ahí aprendí muchísimo. Y como bien comentabas, claro, yo empecé muy joven, fui el más joven en la historia de la compañía y llegamos a gestionar hasta hace un año con mi equipo, pues lo que era toda España, el sur de Italia, y también como dato, para que te hagas una idea, España era el AUV más alto de todo el mercado de EMEA. Y en comparación a la media mundial de UV de Subway éramos como un 50% más
en España que en cualquier otro país. Como hay gente que nos está escuchando y no conoce ese ratio porque no es habitual en el sector, entiendo que no lo conozco ni yo, fíjate, el AUV entiendo que viene de earnings. Es la media de venta anual. O sea, el ingreso por punto de venta. Por punto de venta. Correcto. Vale. Sí. Average Unit Value, I think. Correcto. I think no. Creo que es como se dice. Pues yo pensaba que era un término muy común en la restauración. A lo mejor me he criado con ese término y he pensado en mi cabeza que siempre... Posiblemente en franquicia. Será más en franquicia. En franquicia americana, a lo mejor. Pues, porque sí que es verdad que todos los... Cuando charlas con los colegas, ¿no? De McDonald's, de Burger y demás, siempre hablamos en AUV, pero yo pensaba que era algo mucho más común. Pues bueno, hemos aprendido una cosa nueva hoy. De hecho, es curioso, en algunos ámbitos de la restauración, depende del ámbito, evidentemente, pero por ejemplo se escucha más la productividad media por empleado de un punto de venta que la productividad del punto de venta per se, porque a veces tú sabes que la productividad de un punto de venta viene condicionado por muchos factores, ¿no? Es decir, por la ubicación, si hace esquina, si no hace esquina. Me imagino que todas estas cosas tú las has vivido, lógicamente. Antes comentabas y te hemos interrumpido, ¿no? Que te costó mucho abrir el primer local porque te costó mucho encontrar el sitio que tú considerabas ideal para hacerlo, ¿no? Era un obsesivo de eso, además. Claro. Creo que es lo más importante en el mundo de la restauración. Todo lo que no sea algo de autor, ¿no? Ya sea un restaurante que está enfocado a obtener una estrella Michelin o algo muy destino, te puede cambiar muchísimo estar en la esquina que estar en la semi-esquina. No tiene absolutamente nada que ver. Al final es lo que decía Hilton con los hoteles, que decía location. No, es decir, ¿dónde estás? Efectivamente, totalmente de acuerdo contigo. Y de hecho te diré más. Cuando yo entré en la compañía, en lo que era Estados Unidos, eran bastante reacios a mi forma de pensar, ¿no? Era gente que llevaba muchos años en la compañía. Subway siempre había estado muy enfocado a locales chiquititos, segundas zonas, les había ido muy bien. Pero mi visión era totalmente opuesta. Era locales grandes, ubicaciones premium, si eran esquina, en esquina. O sea, de hecho yo en Madrid llegamos a tener más del 50% de los puntos eran ubicaciones de esquina. Calles principales como Puerta de Alcalá, calle Génova, Jacinto Benavente, María de Molina. Siempre estábamos en las calles donde había que estar y en los sitios donde había que estar. Por eso también es verdad que el performance que hacíamos en España era infinitamente mejor que cualquier otro país, ¿no? Pero sí que al principio cambiar la mentalidad de gente que lleva muchos años en una compañía con un perfil totalmente diferente y una visión sobre todo muy diferente, me costó, pero sí que es verdad que siempre lo respetaron y me apoyaron y la verdad que fue todo un éxito. Y fíjate, a mí me resulta curioso esto que estás contando porque, claro, estás describiendo una empresa americana con una personalidad más española. Las empresas españolas suelen ser más familiares, más comedidas, menos aventureras, etcétera, etcétera, etcétera. Y tú lo que le aportaste a Subway es lo que en planificación estratégica se llama ambición estratégica. La locura, fue la locura. Es decir, oye, no basta con ser bueno, hay que ir más allá, ¿no? Es decir, que es un poco el ejercicio que tú hiciste. Totalmente. De hecho, yo creo que teníamos como compañía en su momento algo de complejo, ¿no? Algo complejo como decir... no somos Burger King, no somos McDonald's, no somos Kentucky. Yo decía, ¿por qué no? Nuestro producto es mejor, nuestros ratios son mucho mejores, el EBITDA que tenemos como restaurante es mucho mejor también, porque al final tenemos unos costos muchísimo más reducidos, sobre todo en la parte personal, que es donde se te puede ir un negocio, todos lo sabemos en la parte de Horeca, es en el coste fijo. Y yo les decía, ¿por qué tenemos que tener complejos? Y empecé a hacer lo mismo que ellos, es... Burger King está en esta esquina, yo me pongo en la de al lado. Nunca vas a llegar a su ratio de venta, porque obviamente ellos producen en masa y producen mucho más, son capaces de vender más por hora, pero al final cuando tú te bajas los números, para mí era muchísimo más rentable que lo que yo conocía mucha gente de McDonald's, de Burger King, sabía sus números y los nuestros eran mucho mejores. Es verdad que al final es economía de escala, ¿no? Pues para lo que ganas en un valor absoluto con un McDonald's o con un Burger King, pues a lo mejor necesitas 3 o 4 Subways, pero lo que es la rentabilidad es mucho más alta y sobre todo que montar un Burger King es mucho más caro que montar 4 Subways. Entonces al final si movías la balanza y sobre todo que dividías el riesgo. Meter una inversión de 2 millones de euros en una sola ubicación, al final no es lo mismo que meter $500,000 de euros en 4 ubicaciones diferentes, que si una te falla... una y te quedan 4 o 3. Efectivamente. Correcto. Totalmente. Aquí hay un punto también yo creo que es importante, que es el concepto de salida de humos, posiblemente, ¿no? Que Subway, quizás me equivoque, pero te permite
ubicarlo en zonas premium sin Totalmente. necesidad de tener esa salida de humos, con lo cual pues el número de unidades opcionalmente contratables son mucho mayores, ¿no? Bueno, de hecho, yo era el rey de cambiar zapaterías a Subways. Claro, ese es un punto Pero clave. luego también hay otro elemento que tú has dicho, que si se analiza el proceso... Yo hace mucho que no voy a un Subway, pero tengo más o menos muy presente cómo es, ¿no? Y los procesos están tremendamente simplificados y te diría compactados. Totalmente. O sea, es una persona enfrente de un mostrador con todo a mano recogiendo tu pedido, elaborando tu pedido, entregando tu pedido, cobrando tu pedido. Mientras que en otras unidades de negocio en el ámbito de la restauración organizada, que es lo que estamos ampliando, porque hay restauración organizada, hay restauración singular, que es ahora la organizada, pero con cierto brilli, ¿no? Ahora tenemos muchos tipos de restauraciones ahora mismo, ¿vale? Pero Me guardo mi opinión. Claro, pero dentro de lo que es la restauración organizada, teníais un modelo, o Subway tiene un modelo muy simplificado y muy compacto, que hace que requiera de muchas menos personas para extremadamente producir, ¿no? optimizado. O sea, es realmente... Y luego al final lo puedes trasladar a cualquier otro negocio de la vida, ¿no? Has visto, empecé en restauración y he acabado en el mundo energético. Pero al final, si tú todo lo tienes manualizado, lo tienes optimizado y tú tienes un proceso claro, nunca vas a fallar. O sea, en el momento que des a la interpretación a cualquiera de tus empleados o de tus gerentes o de tu equipo, al final es donde empiezan a ver los problemas. Sí, aparecen las grietas, las vías de agua, y entonces se convierte. El Subway era, yo siempre lo digo, era una cadena de producción de coches. Uno pone la rueda, el otro le pone el motor, el otro pone la puerta, y en esa cadena llegamos a tener, te digo, y era increíble. Yo mi primer local estaba en la Plaza Jacinto Benavente, como sabéis, está al lado de la Puerta del Sol, por lo tanto, las campanadas, imagínate lo que era eso. El día 31 era una auténtica locura. Llegábamos a hacer 160 unidades por hora. Estás hablando de hacer 2 bocadillos prácticamente por minuto. Si tú lo piensas, es imposible. Pero si tú lo tienes, porque prepáralo, cocínalo en el horno de convección, que mínimo te va a pedir 30, 35, 40 segundos, sigue poniendo los vegetales, termina... O sea, teóricamente era imposible, pero se hacía. Era Henry Ford, era la cadena de producción. Era la cadena de producción perfecta. Y bueno, yo he sido directivo, pero yo he estado allí poniendo bocadillos el primero. Claro. Yo era curioso no vivir, pero yo dentro, lo que ahora es una oficina, antiguamente era mi cama. Yo he llegado a estar allí 17 horas al día. Claro, he vivido todos los procesos. De que empieces un negocio y te vaya mal, porque teníamos un andamio en el edificio, que te vaya bien, que abras otro restaurante y no te funcione. He vivido todas las etapas y bueno, de cada una de ellas aprendes, ¿no? En la que no ganas, aprendes. Eso es... Y muchas horas. Muchas horas. Al final, el secreto de la restauración, en mi opinión, que obviamente no es absoluta, es que le tienes que dedicar mucho tiempo, muchísimo tiempo. De hecho, yo creo que fue un poco también por lo que yo... Es verdad que tuve una oportunidad muy, muy buena, que obviamente me gustaba, pero sí que la restauración es muy esclava, porque no existen los fines de semana. Por mucho que seas un directivo, ¿eh? O sea, también cuando he sido el CEO del proyecto de Uno Real Madrid y estando en México, al final no llegas nunca a desconectar, ¿no? Los sábados estás abierto, los domingos estás abierto, puedes tener un problema gordo un sábado a las 12 de la noche. O sea, es decir, nunca llegas a desconectar. Y eso yo creo que para la restauración tienes que valer. No vale todo el mundo. Porque por mucho digas, no, es que tenemos unos procesos muy buenos, tenemos unos manuales muy buenos, tenemos control para la caja, olvídate. O estás pendiente y tienes un equipo muy bueno y de confianza que esté, olvídate. O sea, te vas a arruinar más tarde o más temprano. Te tiene que gustar. Al final los modernos dicen eso del mindset, ¿no? Tienes que tener un mindset específico de hostelería. Si no lo tienes es complicado. No, y tienes que estar dispuesto, ¿eh? La hostelería yo creo que es uno de los negocios donde más dinero se puede ganar. Esto es como todo, ¿no? Como es todo derecho, tiene su obligación. Entonces, si tú estás dispuesto a dedicarle todo el tiempo que le necesitas dedicar a tus negocios de restauración, te irá muy bien. Puedes tener la mala suerte o que no haya pasado algo bien, pero eso de montar un negocio de restauración en el que no vas a pasar nunca por allí y que te lo van a gestionar... Sí. Yo creo aquí hay un componente evidentemente educacional. Yo creo que
la hostelería ha pasado de ser... Yo también tengo algo de background de hostelería. Eduardo fue mi profesor en el Basque Culinary Center. He estado muchos años trabajando también en el sector de la restauración. Mis abuelos fueron restauradores. Y creo que ha habido una evolución, por supuesto, en el aspecto formativo. Es decir, Sí. antes quizás el hostelero, pues bueno, veía que entraba dinero, veía que salía dinero, pero vamos, lo que queda es mío. Ahora sí hay esa profesionalización de las cuentas, de los ratios de mercaderías, de 100%. los ratios de personal, pero el componente horas, estar y que te guste, eso es difícil automatizar. Ojo, yo cuando te hablo de horas, no te hablo de dedicarle horas a estar allí Físicamente poniendo presente. un bocadillo o estar Sí. ahí poniendo el menú. Te hablo de dedicarle horas al control, a la gestión, a tus recursos humanos, Correcto. a las finanzas, a entender que si te estás saliendo del ratio de merma, ¿por qué está pasando? O sea, esas son las cosas importantes. O sea, yo siempre le explicaba a mis franquiciados, porque al final yo heredé una clase de franquiciado que era el franquiciado unitario, ¿no? El de autoempleo, y luego pasamos ya a mi modelo de grandes franquiciados, grandes puntos. Y yo les explicaba, digo, de nada sirve, o sea, que tú estés aquí haciendo bocadillos o cobrando no va a sumarle al negocio. Al final tú eres una persona que puedes aportar mucho más estando fuera de aquí, como visión estratégica de marketing, ver qué está pasando con los empleados, ver dónde tienes la merma. Eso es verdad que te ayuda mucho las cadenas de restauración que tienen todo muy organizado, americanas sobre todo. Las españolas les falta muchísimo para llegar a los controles y a los procedimientos que tienen en Estados Unidos. O sea, eso es algo que es impresionante, que eso es algo que luego aplicamos, ¿no?, a la parte del Real Madrid. Y es que es eso, o sea, el restaurador no es restaurador por estar allí en el restaurante, es el que tiene que estar vigilando todo Sí, en gestión. y dedicarle su tiempo de calidad. Realmente es un gestor que tiene que tener un componente olfativo en el punto de venta. Es un gestor de recursos humanos. Aquí- Es punto. O sea, para mí Sí. la palabra clave en la restauración es eres el gestor de recursos humanos. Porque sin los recursos humanos El equipo. estás muerto. Está claro. Dependes de tus empleados. Aquí haciendo un salto en tu etapa, a los 29 años, bueno, pues te has 9 años en Subway, luego pasas también a uno by Real Madrid, totalmente distinto. Vamos a decir que en la primera empresa te daban todos los manuales operativos, te decían dónde tenías que poner cada parte de ese proceso de producción, y de repente te enfrentas a un proyecto donde no hay nada, prácticamente no hay ni logo, no hay ni... bueno, Literalmente solo había un logo. solo había un logo. Y un proyecto tremendamente complicado, porque la primera apertura que hicisteis además fue que yo he estado personalmente en Masaryk, en la calle Masaryk de México, en Ciudad de México, y cómo afrontas la creación de un concepto gastronómico, además de la mano de una empresa como la que es el Real Madrid, donde pues evidentemente la marca está extremadamente cuidada, ¿no? Es una marca que aporta mucho valor. ¿Cómo vives esa segunda etapa? Bueno, pues de hecho te diré que es a raíz de precisamente venir de una empresa tantísimamente estructurada era el cambio, o sea, era realmente lo que necesitaba la marca Uno Real Madrid, ¿no? Un equipo experto, trajimos todo el equipo que trabajaba conmigo en Subway, era un equipo experto precisamente en procedimientos, manualización de procesos, sistemas de control. Es decir, aplicamos lo que era la gran empresa a una empresa que era nueva, una marca que es verdad que era nueva, pero al final no dejaba de ser una gran marca, que era el Real Madrid. Entonces, lo que hicimos fue implementar todos los procedimientos, todo lo bueno que veníamos haciendo durante muchos años en otra marca, implementarlo en el Real Madrid, ¿no? En Uno by Real Madrid. Ahí es verdad que, claro, te encuentras con ciertas diferencias, ¿no? Estos restaurantes tenían mucho más, no eran solo restaurantes, también tienen tienda de merchandising, tiene una zona de experience muy, muy fuerte, que tú también has vivido. Al final era mucho más, pero sí que la base, que al final es la base de todo, de cualquier negocio, ya sea de hostelería, yo te diría de cualquiera en general, ¿eh? Pero lo que era la base, que era control, manualizaciones y preparar una buena operativa del concepto, es lo fundamental. Y yo creo que fue un poco la causa, ¿no?, por la que yo llegué al Real Madrid, es por venir de esa gran compañía que tenía todos los procesos también estandarizados. Y el llegar a México, efectivamente, es algo que
que ahora ya toro pasado dices, ¿cómo fuimos capaces, ¿no? Es un país totalmente diferente, con una cultura totalmente diferente. El labor no tiene absolutamente nada que ver. La tasa de absentismo laboral, no, perdona, de rotación en México estamos hablando de un 200%. Anual. Anual. Es una locura. O sea, manejar eso es muy complicado. Pero la verdad que nos fue muy bien. Estamos, ¿no? Yo ya salí del proyecto en febrero, ¿no? Por estos nuevos proyectos en los que estoy. Pero le va muy bien a la marca. Le sigo teniendo mucho cariño. Por supuesto. Y están en un proceso de expansión muy fuerte, que yo ya dejé todo preparado antes de mi salida. Y la verdad que fue muy bonito pasar de venir todo hecho a crearlo tú. Es algo muy bonito. Quizás en 2 frases, ¿qué es Uno by Real Madrid? Porque los oyentes estarán preguntándose qué es. Está muy lejos ahora mismo de lo que viene siendo España, entonces quizás no lo hayan vivido. ¿Qué? En 2 frases. Uno by Real Madrid es el punto que tiene el Real Madrid de llegar a sus aficionados alrededor del mundo. Piensa que el Real Madrid tiene 600 millones de fans alrededor del mundo y el 90 o el 95% de esos fans jamás van a poder pisar el Santiago Bernabéu. Claro. Era llevarles ese pedacito de Santiago Bernabéu a todos los países donde sus fans están deseosos de poder compartir, poder interactuar, poder tener un sitio, ¿no?, que les haga sentir esa pequeña experiencia de estar en Santiago Bernabéu. Yo he estado personalmente en el local y me pareció alucinante que ubicaseis unas gradas con una pantalla de ¿cuántas pulgadas? No sé si son 200 o 200 o 300 pulgadas. O sea, la realidad es como una especie de estadio, mini estadio dentro del local. Pero eso ha ido creciendo. Ahora estamos incluso con canchas de fútbol dentro del restaurante para que los niños puedan hacer sus partidos. Es verdad que también éramos el único punto físico, ¿no?, donde cualquier, en este caso mexicano, en otros países va a ser exactamente igual, podían serigrafiar todas las camisetas con sus nombres. Era el único punto donde podían hacerlo. ¿Y por qué México? ¿Por qué Ciudad de México? México es el país hispanohablante con más seguidores del Real Madrid, del mundo. Vale. De hecho, para que te hagas una idea, tiene tantos seguidores del Real Madrid como personas viven en España. ¡Ostras! De mi último informe juraría que eran como 47, 48 millones de fans del Real Madrid en México. Wow. Era una barbaridad. Y te diré que creo que después de Indonesia y de Brasil, que obviamente, aunque México tiene mucha población, Indonesia y Brasil tienen muchísima más, creo que es el tercer país del mundo con más fans. Brutal. Sí, además tenías el componente retail de merchandising. Era una experiencia completa. Cuando un verdadero fan del Real Madrid entraba entraba y entra en el restaurante. No, le llamamos restaurante, pero realmente no es solo un restaurante. No, es un complejo. Eso es, en el complejo, ¿no? En este pequeño Disney del Real Madrid viven toda una experiencia. Pueden estar, puedes comer, puedes ver el partido, luego tenemos torneos muchos de FIFA, tienen su cancha ahora de fútbol también. Luego, aparte, la parte de cumpleaños era espectacular, ¿no?, porque venían los niños, hacían su cumpleaños, pero luego encima se llevaban su camiseta con su nombre. Y tiene su cierto componente museístico, donde puedes ir a ver colecciones que van... Bueno, claro, tú imagínate, en México no habían visto la Copa de la Champions jamás. ¿La llevasteis? La llevamos y todos los locales de Uno by Real Madrid tienen su Champions original. ¿Cómo fue la final de la Champions? Bueno, pues claro, la vivisteis, ¿no? Sí, la viví. La final de la Champions fue espectacular. De hecho, nos la jugamos, obviamente había que apostarle al club, y teníamos vinilado uno de los buses turísticos de Ciudad de México con exactamente el mismo autobús que llevó al Real Madrid luego a hacer la rúa, era el mismo que pusimos en México. Y nada más acabar la final de la Champions, cuando abrimos, eso fue una avalancha. O sea, imagínate, paseos por las Cibeles de México también. O sea, fue algo muy, muy bonito, y es un proyecto que me gustó mucho, pero como comentábamos antes, ¿no?, yo llevaba ya muchos años en la restauración, en la alta dirección de restauración, y también te empiezas a plantear un poco, ¿no?, es demasiado esclavo, estás todo el día dándole vueltas a la cabeza, y también es verdad que el nuevo proyecto que entré me apasionó. Entonces, yo siempre hago cosas que me apasionan. Si no me apasionan, soy un buen vendedor, pero sí creo en lo que vendo. Si no, soy malísimo. Aquí me gustaría hacer un pequeño zoom en ti como persona, porque de alguna forma has estado durante más de 10 años vinculado a la restauración, eres padre, sí. Has trabajado tanto en España como en LATAM, la conciliación
es algo que ya si eso Bueno, al final es un acuerdo, es que es tú tienes que cómo tener, se lleva. y obviamente cuando uno se casa con su mujer, ¿no? Su mujer sabe con quién se está casando también. En ese sentido me refiero a que sabe qué tipo de persona soy, al final ella siempre apostó por mí, ¿no? Es decir, yo voy contigo a muerte y lo que tú decidas siempre te apoyaré. Pues hombre, la conciliación es la que es. Claro. Pero yo creo también la filosofía de vida de cada uno pues es diferente, ¿no? Hay gente que busca tener tranquilidad, ¿no? Estar estable durante muchos años de su vida, ¿no? Y trabajar a lo mejor de lunes a viernes y el viernes a las 2 de la tarde irse a hacer surf, por ejemplo. O gente como yo, que yo prefiero trabajar de lunes a domingo 24 horas durante 10 años de mi vida y hacer todo lo que tengo que hacer en esos 10 años. De hecho, muchas veces cuando vuelvo de los viajes de LATAM, que estoy mucho tiempo en casa, ¿no? Porque al final sigo trabajando con LATAM, pero en horario español, entonces hasta por la tarde no. Yo soy una persona que no puede estar quieta, ¿no? No soy capaz de estar en mi casa, no soy capaz de estar tranquilo y no estar pensando en hacer algo. No soy ese tipo de persona. Mi mujer se casó conmigo, sabía cómo era y me apoya y la verdad que nos va muy bien así. Sí, aquí a mí me pasa un poco en el aspecto de que creo que últimamente se tiende a blanquear ciertos aspectos que son lo que son. Es decir, si quieres que algo salga adelante vas a tener que meter un porrón de horas. Y meter un porrón de horas significa renuncia. Tú también tienes, Eduardo, tu propia consultora y es renunciar. Y es decir que no a muchos momentos. Es quizás no estar en un cumpleaños de tu hijo, de tu hija. Es una renuncia y creo que se tiende ligeramente a hablar mucho de conciliación, pero posiblemente la conciliación no sea para todo el mundo o no sea en todos los momentos de tu vida. Yo siempre digo, efectivamente, yo tengo, bueno, la consultoría es la principal empresa, pero tengo más actividades, tengo negocios de restauración también, etcétera, etcétera. Y doy mucha formación. Decía Iñaki que nos conocimos efectivamente en una formación y yo siempre le digo a mis, yo solo doy formación a directivos o emprendedores, etcétera, etcétera, ¿no? Y siempre les digo muchas veces, por ejemplo, a los emprendedores y sobre todo a la gente joven que aspira a ser directiva, que no tengan prisa, porque les digo, porque ser directivo es ser el jamón y el queso de los sándwich mixtos. Siempre tienes gente por arriba y por abajo dándote calor y esto hay que llevarlo, hay que entenderlo y hay que saber llevarlo, primero. Y dos, que al final determinadas personas hemos nacido con la maldición o el virus, o que para mí no es una maldición, pero tenemos ese chip de la mejora continua. O sea, yo nunca he necesitado que nadie me levante de la cama, me levanto solo, ¿no? Por así decirlo, y yo nunca he necesitado que nadie me recuerde una fecha en concreto en la que tengo que hacer algo. Ya me acuerdo yo solo porque yo mismo soy, bueno, pues de alguna manera mi principal amigo, pero también mi peor enemigo, ¿no? En este sentido que muchas veces no eres capaz de desconectar. Pero efectivamente, bueno, emprender y dirigir, que no es lo mismo ser emprendedor que ser directivo, pero tienen muchas similitudes en muchas cosas, bueno, pues efectivamente requiere de una actitud y de un mindset, que hemos dicho esto, diferente. Y efectivamente es mucho más fácil cuando el ambiente que te rodea, la familia, los amigos, etcétera, etcétera, te apoyan, te ayudan, te entienden. Hoy he escrito un post en LinkedIn porque he tenido la suerte este año de trabajar con Iberostar y hacer un proceso de desarrollo de competencias de planificación estratégica y de ambición estratégica en el equipo directivo de Iberostar, que son 100 hoteles, o sea, es una compañía multinacional importante. Están con un cambio de empresa familiar, ha entrado un CEO nuevo, con un plan estratégico nuevo, o sea, con intención de crecer, de delegar, de que sus directivos sean más autónomos, que es algo que me parece envidiable, pero precisamente empezaba el post diciendo: soy un tío afortunado. Y aunque creo que la suerte se trabaja, yo no voy a negar que he tenido la ventaja de nacer en una familia en la que me he encontrado unos padres que nunca nos han dado caprichos, siempre han apostado por la educación, por la formación, que no son lo mismo, son dos cosas distintas, por los valores, y que siempre, en mi caso, mis padres, que no son emprendedores, mi padre ha trabajado toda la vida como directivo ingeniero para una empresa y mi madre sacrificó su carrera profesional por criarnos a nosotros, pero mis padres siempre han dicho: inténtalo.
No te quedes con las ganas. Sí, ese impulso, ¿no? Yo creo que es fundamental. Efectivamente, bueno, pues la conciliación es importante, pero cada uno la vemos de forma distinta. Yo no necesito, o sea, yo me divierto en muchos de los proyectos que hago. Hay otros que no me gustan nada, pero o hay cosas de ciertos proyectos que hago que no me gustan nada, pero otros sí. Entonces yo creo que efectivamente, bueno, pues al final todo nace primero por ti y luego te tienes que rodear, no sé, que es un poco lo que entiendo que tú querías decir, Iñaki, de un equipo que efectivamente, hablo equipo, tu mujer es tu equipo, tú hablas de tu mujer como tu equipo desde el minuto uno. Es verdad, es verdad. ¿Vale? Es que si la persona... A ver, al final la decisión más importante que tomas en tu vida es con quién te casas. Porque es con quién vas a compartir tu vida. Tu equipo. Entonces, si ella no está en tu equipo, pues estás muerto. O sea, tiene que estar de acuerdo contigo, porque si no, es imposible. O sea, es que yo muchas veces, y te habrá pasado a ti y a ti también seguro, no, joder, qué suerte has tenido con... Hostia, suerte, pues no sé, pues la suerte a lo mejor es que me levanto pronto, siempre me pilla despierto. Durmiendo no me pilla la suerte, ¿no? O, joder, es que justo este proyecto, ¿cómo puede ser que te lo den a ti? Pues coño, pues a lo mejor estaba en el sitio que había que estar, a la hora que había que estar, y como casualmente siempre me pilla trabajando, esto es como Picasso, ¿no? Que las musas te pillen despierto. Pues esto es un poco igual, o sea, la suerte, yo sinceramente no creo en ella en absoluto, o sea, creo que la suerte te la trabajas tú. Y lo que puedes tener es a lo mejor casualidad. Bueno, pues la casualidad tampoco coincido con eso. O sea, es que el emprender es trabajo, trabajo y trabajo. Porque el pegar el pelotazo, eso también es un problema de muchos emprendedores, ¿no? Que voy a llegar y voy a pegar el pelotazo. Pues el pelotazo a lo mejor lo pegan uno de 1000 o uno de 1.000.000. Pero el resto de emprendedores que les va bien en la vida es porque trabajan. Trabajan. O sea, hay que vivir el llegar a fin de mes y no poder pagar a tus empleados. Si tú eso no lo has vivido, no tienes ni puta idea de lo que es emprender. O sea, porque al principio los emprendimientos son jodidos. Y es donde ahí es donde se ve a la gente de verdad, ¿no? Cuando tiene los problemas. Porque montar un negocio desde el día 1 y que te funcione no existe. Una buena idea, si no hay detrás un buen trabajo, no sirve absolutamente nada. De hecho, te digo más, si lo único bueno de tu proyecto es tu idea y que tienes que ir a registrarla y tienes que, ¿cómo se dice? La patente, ¿no? Y demás. Si eso es lo único que estás aportando a esto, no vale Sí, nada. dicen que el cementerio está lleno de buenas ideas. Totalmente. ¿No? Y al final la ejecución lo es todo. No, es que totalmente. Tú puedes tener una idea extremadamente brillante, si no sabes llevarla a cabo, no sirve absolutamente nada. Y mucha gente, yo me acuerdo, me decían, no, es que no te quiero contar este proyecto, porque claro, porque a lo mejor, pues es que el que tú hables del proyecto al revés, es enriquecedor en tener feedback de fuera. Porque si lo único que tienes es la idea, amigo mío, totalmente. Eso no sirve de nada. Estoy totalmente alineado. Como sabes, nosotros tenemos una empresa llamada Check, y también yo y mi socio pues hacemos inversiones en startups. Y hace 3-4 años yo me centraba mucho en la idea del emprendedor. Pues creo que esta idea es cojonuda, porque y hoy en día mi pregunta es, ¿cómo vas a hacer el go-to-market? ¿Cómo vas a monetizar? ¿Quién es el equipo que tienes detrás? Me centro en aspectos mucho más operativos. Totalmente. Y de la ejecución diaria, porque la realidad es que una buena idea no vale nada. Nada. Una buena idea con una buena ejecución puede valer algo. Y una buena idea con una ejecución excelente y con perseverancia, esa es la clave. Ahí hay valor. Voy a volver un poco, que nos hemos desviado, me ha gustado mucho la conversación, nos hemos desviado, pero me ha parecido muy interesante el componente España-México, México-España. Y me gustaría preguntarte, ¿cuáles son los principales retos que puede tener? Porque mucha gente tendrá su negocio en España. Tenemos que ser conscientes de que España es pequeño, ¿vale? Las cosas como son. Se nos puede hacer un mundo, pero al final, de esquina a esquina, tienes 10 horas de coche y es la realidad. ¿Qué consejos darías a una empresa? Me da igual si es de restauración, de hospitality o si es de tornillos, que quiere desembarcar en México. Pues lo primero le diría que tiene que ir a México, entender México, rodearse de mexicanos o de españoles en México que lleven muchos años. Yo tuve una persona en México, que es Carlos Ortiz, se llama, es el vicepresidente de la Cámara Española, que es como mi padrino en México, ¿no? Y él me dijo una frase y siempre la voy a recordar. Dice, Alejandro, tú no vas a cambiar México. Entonces, o tú te adaptas al país, o el país puede contigo,
y te tienes que ir. O sea, es una cultura muy diferente, es un país que no tiene absolutamente nada que ver con España. Te hablo de la parte legislativa, del día a día de la gente de allí, ¿no? O sea, para empezar tienes que empezar, como muy bien decías, ¿no? De España, de punta a punta son 10 horas en coche. México es 5 veces España, eso para empezar. En población creo que son también casi 5 veces más o 4 veces, no, perdona, 3 veces más que España también. Es un país, yo amo México, o sea, yo he conseguido amar México, pero durante un año he odiado México. Claro. Lo he odiado, ¿no? De verdad, Sí. o sea, es un país A mí me ha costado muchísimo que también. te tienes que... Pero una vez, es un país extremadamente afable, te acoge muy bien, pero tienes que entender cuál es la idiosincrasia del país y cómo funciona allí. Porque si tú no te adaptas a ellos es imposible. Entonces, mi recomendación es, tienes que entenderles. Y entenderles no es, me voy 15 días y me vuelvo y luego me voy al mes que viene. No, entenderles es convivir con ellos, vivir allí, estar allí y... o sea, eso de un viaje de una semana, olvídate. Tienes que vivir en México para entender lo que es México. Y una vez lo entiendes, lo comprendes y te adaptas, es el mayor mercado y lo mejor que te puede pasar. O sea, es un país donde tienes absolutamente todo. Todo tienes en México. Todo lo que quieras lo tienes en México. Salen ideas de negocio... Lo que quieras. O sea, para mí es... No te hablo por la parte de infraestructura, pero lo veo como España en los 70. Estaba todo por hacer. Aunque ya hay mucho hecho, pero es tan grande, con tanta población. Es el vecino de Estados Unidos, no nos olvidemos. Entonces, es que para mí es el paraíso. O sea, sinceramente, Sí, para el mundo empresarial es el paraíso. Pero incluso en otras magnitudes. Yo, que gracias a Dios puedo viajar y viajo mucho, y ahora vengo de hacer un periplo por Taiwán y por Singapur, y yo soy muy español y me gusta mucho España, pero cada vez me doy más cuenta de lo anticuados que estamos. 100% de acuerdo contigo. Atrás que nos estamos quedando en muchísimas cosas. Tenemos grandes cosas, ¿eh? Hay cosas maravillosas en España, y no hablo solo evidentemente del paisaje, de la cultura, no. Algo que tenemos Totalmente. a nivel servicios, muchísimas cosas que hemos ganado a lo largo de los años, pero que cuando viajas te das cuenta que en muchísimos temas estamos atrás. Y México, que decías tú, oye, parece España en los 70, pero en algunas cosas, porque a nivel grandes empresas, grandes corporaciones... Me he expresado mal a lo mejor. Pues me refiero a España en los 70 y te decía, no por infraestructura, no por servicio, no, por las oportunidades. Ah, vale, entonces o sea, sí, por eso. México, y yo lo digo, soy también muy español, todo lo que queramos. O sea, tenemos un concepto europeo de lo que es México, de lo que es LATAM, que no tiene absolutamente nada que ver con la realidad. O sea, México nos da 1000 vueltas. Tiene mayor infraestructura que nosotros, mayores grandes empresas que nosotros. A mí hay algo que me gusta mucho en México, y eso lo has vivido tú, lo he vivido yo, que es, tú vas ahí y hablas con el dueño de la empresa. Sí. Y aquí, para hablar con un alto directivo, tienes que, bueno, pues rezar. Necesitas una papal primero. 2 Ave Marías, y de repente ahí te estás sentando. Pues yo me he sentado con el dueño de Broxel, el fundador, y dices, joder, estos tíos están facturando infinidad de millones y el tío te atiende personalmente. Sí. Es la capacidad que tienes para llegar al tío que toma las decisiones es muy alta. Y además creo que las decisiones no están tan diversificadas. Aquí igual vas a vender... Son más ágiles. Son más ágiles porque están más personalizadas en una persona. Aquí tienes el workflow de aprobación del departamento de compliance, pero luego que el departamento de finance no tenga un proyecto cruzado y que el departamento de F&B pues considere que esto forma parte del roadmap de la compañía, de los próximos. Y dices, pero aquí ¿quién toma la decisión? Yo siempre digo, yo he trabajado en 2 corporativos hoteleros y siempre he dicho que un corporativo en España, por lo menos en hotelería, es un guardia civil que vigila a un guardia civil que vigila otro guardia civil que vigila otro guardia civil. Dice, coño, pues si no confías en el guardia civil que tienes por ejemplo, al frente del hotel, sí. Desmonta el chiringuito, esto está mal montado. Si tú tienes la base ya es mala. Claro, ya la base es mala. Tú no puedes tener capas y capas y capas de supervisión y de administración. Yo en mi empresa, que soy un cuello de botella, y yo lo reconozco, si encima me pongo a hacer eso, no sacamos ningún proyecto adelante. O sea, nos quedamos fuera, ¿no? Aparte del componente persona, que yo creo que es fundamental, el hecho de que, bueno, de alguna forma tienes una conversación de tú a tú con el decision maker, con el tío que te dice va que va,
Va que va, justo esa va es la que va. frase. Esa es la frase mágica, ¿no? Porque te dicen que sí. Ahora voy a decir la otra cara de la moneda. Da igual cuántas veces te digan que sí, que no es sí. Entonces, a mí me ha pasado, habré hecho en el último año 7 Eso viajes es a tu México. fase de adaptación a México. Es la frase de tropicalización mental, ¿no? Yo siempre que vuelvo en el avión, llamo a mi socio y digo, tenemos el cojonegocio. He estado con esta empresa que tiene 140 locales, he estado con no sé quién, y luego te gostean durante 6, 7 semanas, 8 semanas, nadie te contesta y decías, joder, tenía un trato en firme. ¿Eso ¿Qué es ha México? pasado? Eso es México, ¿no? Y un día te dicen, Pero cuando te va que va, adaptas, y va que va, ¿no? cuando te adaptas, lo entiendes y ya sabes cómo funciona. Yo tengo muy buena relación con la familia de Bimbo en México. Y uno de ellos, que le quiero muchísimo, siempre me dice, el que se enoja pierde. Y eso es México. Si te enojas, pierdes. Porque ellos no lo están haciendo por querer joderte a ti. Es su modus de vida. Es como yo al principio me costaba mucho también el ahorita. Ahorita. Y yo entendía que ahorita, para nosotros no, que ahorita es ahora. Y le ves parado y decías, no, pero ahorita, no, ahorita. Y decía, ¿cómo que ahorita? Pues ahorita es ahora, ¿no? No, ahorita es, pues eso, cuando me salga a mí de los cojones. Ese es el ahorita, ¿no? Entonces, pero no, es un país que te da todo. O sea, Sí. una vez lo entiendes, pero ya no solo México, como tú me dices, que si Taiwán, es que salir de aquí es cuando empiezas a ver lo que es el mundo. Pero fíjate, incluso en España, yo soy un vasco en la diáspora, vivo en Sevilla hace 30 y tantos años, por trabajo viajo por todas partes, por toda España, y yo digo lo mismo, o sea, no es lo mismo abrir un restaurante en Sevilla que abrir un restaurante en Bilbao, que abrir Totalmente. un restaurante en Salamanca. Y sí, somos todos españoles y lo que tú No quieras. tiene absolutamente nada que Pero ver. cada territorio, incluso dentro de España, tiene su idiosincrasia. Y al final, y esto es importante, ¿no? Antes hemos hablado de la visión estratégica. La visión estratégica pasa por el análisis, ¿no? La recopilación de datos y el análisis. Oye, que es un poco lo que tú has estado hablando continuamente a lo largo de tu exposición. Oye, yo llego a un sitio, yo lo veo, yo analizo el modelo de negocio, pienso dónde puede funcionar. Oye, que si en esta calle, en la otra calle, esquina, cómo se comporta la gente. Ah, mira, es que por la noche esto va a funcionar mejor que por el día. Sí, hemos estado hablando todo el rato de esa capacidad adaptativa, ¿no? Y yo creo que en un emprendedor, en un directivo, una de las competencias que tú más vas, que de alguna manera buscas, ¿no? Es esa capacidad de analizar, de adaptarse, y una vez analizas y adaptas, hacer cosas. Me estaba acordando antes que hablabais del tema de las ideas no sirven para nada. Una vez estuve en una conferencia sobre turismo gastronómico, porque yo en una parte de mi vida me dedico a eso, y había un ponente americano que soltaba una parrafada y terminaba la parrafada y decía cash. Y soltaba una parrafada y terminaba la parrafada y decía cash. Correcto. Y entonces, al final me recuerda mucho cuando yo doy clases de plasma estrategia, que siempre digo, mira, las ideas están muy bien, pero si las ideas no se convierten en hechos tangibles, sólidos, en un producto que vender, en un producto que pase por la caja en forma de dinero, no sirven de nada, ¿no? Y al final estamos hablando de eso, ¿no? De llegar a un sitio, interpretar el sitio. Tú no vas a... Pero ni en España, ni en ningún lado. Tú tienes que adaptarte, identificar dónde puedes tener tus oportunidades. Sí. Y ahí entrar, pero mira, yo el ejemplo siempre lo pongo, yo quiero hacer una capa de invisibilidad y la idea es cojonuda, pero ¿cómo la haces? Pues esto es exactamente lo mismo, pues hazme la capa de invisibilidad. Si tu idea es eso y no tiene nada detrás, pues es lo mismo, no sirve absolutamente nada. Sí, llevado totalmente. No sé cómo vamos de tiempo, creo que vamos un poco justos, así que vamos a dar el salto ya a la etapa 3, que me parece súper interesante. Que no tiene nada que ver con lo anterior, pero sigue estando relacionado con la restauración, con la sostenibilidad, pero real. Es decir, no sostenibilidad sobre el papel, sino cómo podemos, de un residuo como es el aceite vegetal usado, generar una segunda vida al producto y además regar una economía, hablando mal de pasta, porque hay dinero en los residuos. Y esta es tu última etapa y me gustaría que explicases qué es, por qué. Me consta que estás incluso enviando barcos desde México ya a puertos de Rotterdam. Estoy un poco perdido, pero cuéntanos más. Mira, el tema de... Por supuesto, el mundo ya no solo de la restauración, ¿no? Cualquier empresa, todos están mirando a una RSC, ¿no? Responsabilidad social. Y el tema de la sostenibilidad es muy importante, ¿no? O sea, en el caso del UCO, ¿no? Del Used Cooking Oil, que es lo que estamos hablando ahora, el aceite vegetal usado,
no tenemos visibilidad, ¿no? A nosotros siempre se nos vende el plástico es muy malo, que lo es, pero ya tiene unos procesos muy claros de cómo reciclarlo. El vidrio también está todo muy bien gestionado. Las emisiones de CO2, todo eso es malísimo, pero nadie le pone... de hecho, yo es que no he visto nunca una campaña a favor de esto, porque el aceite usado de cocina, históricamente, nuestras madres, nuestras abuelas, lo han tirado por el retrete o lo han tirado por la pila, ¿no? del fregadero. 1 litro de aceite vegetal usado contamina 1000 litros de agua, partiendo de esa base. En países desarrollados como el nuestro, pues bueno, el echarlo a la alcantarilla es malo, pero dentro de lo que cabe, pues bueno, tenemos unas plantas de filtrado. De filtrado y de tratamiento de aguas que son muy sofisticadas. Tenemos aguas grises, tenemos aguas negras, es decir, tenemos cosas diferenciadas. Pero en países un poco menos desarrollados de infraestructura, como pudiera ser México, o Perú, Colombia, Latinoamérica, cuando tú echas ese residuo al agua, lo que estás haciendo es colapsar las cañerías, colapsar las alcantarillas, y llega un momento que eso se hace una pelota y eso tiene que salir por algún lado, ¿no? Pues sale por las alcantarillas. El mayor generador de residuo de este tipo son los restaurantes. Son los restaurantes. Entonces, creo que es importantísimo hacer la conciencia social. Primero, yo creo que es conciencia social, porque la regulación existe, es algo... En España todavía está un poco virgen, ¿no? Porque no se le ha puesto mucho interés a esto, pero yo creo que ya tienen claro de que esto es un problema y muy grande, ¿vale? El mayor contaminador que hay en el mundo es esto, ¿vale? O sea, no nos olvidemos, porque el plástico al final va a una planta de residuo que luego lo pueden separar, pero el aceite no. El aceite va directamente al agua y ese agua la estás contaminando. Entonces, la concienciación es fundamental y sobre todo el que las empresas que lo gestionen sean empresas que de verdad le dan esa segunda vida. Aquí en España ya obviamente no tanto, pero tú sí que recordarás el aceite de colza. El aceite de colza era este aceite reusado, filtrado y volviéndoselo a dar a un ser humano, y ese ser humano lo que está tomando, porque esto es alto en azufres, es alto en yodos, en fósforos, es veneno. En España ya está muy bien gestionado, bueno, diría que al 70%, está en una fase muy buena, estamos haciendo el proyecto también para España, pero en países como México es de verdad un problema grande. La administración nos pide mucha ayuda, que les ayudemos con esto, porque sobre todo el problema es la concienciación. Creo que hablabas, y perdona que te corte, de una isla, puede ser, o una zona donde van un montón de ferries, ¿no? Es el tercer punto con más cruceros del mundo, que es la isla de Cozumel, que está en México. Cozumel. Que tiene, creo que es el segundo o el tercer arrecife de coral más grande del mundo. Es una isla preciosa, pero que tiene un problema muy grande, que es llegan los turistas, es una isla que no está preparada, como decir, las infraestructuras son de una isla, no están preparadas. Sí, no hay canalización, alcantarillado, plantas de filtrado, y ahí no hay todo, absolutamente nada. Todo al mar, entiendo. No, todo al mar, o todo a la cañería, o todo al río, o todo a donde pillan, ¿no? Pues tienen problemas muy grandes, pero muy grandes y hablando un poquito mal, es que la mierda les rebosa en la isla cuando llueve. No, es así. O sea, les sale. Hay sitios donde pasa. Es literal. Y la gente dice, no, es por la lluvia. No, es que si la tubería que lleva todo está llena de grasa, le metes jabones, le metes heces, le metes todo y tú todo lo juntas, eso se forma una pelota. Es como una arteria del cuerpo totalmente. Con el colesterol. Fíjate. Totalmente. Entonces, siendo un proyecto de... Bueno, y claro, y luego teniendo en cuenta que se le está pagando a los restaurantes por recogerles el residuo y luego encima todo esto es que generas biocombustible, que ese biocombustible hace que no tengas que estar utilizando combustible fósil. Y quiero Entonces, hacer... es un negocio, ya no un negocio que también, porque es un súper negocio, ¿no? Pero al final es algo pero el problema que hay es la concienciación social. Y aquí, haciendo un alto, ¿cuántas veces se le va a un hostelero a ofrecerle dinero? Nunca. Y aquí lo que se le está haciendo es, oye, tienes aquí un residuo que tiene un valor, porque lo voy a tratar. Ahora explicarás el proceso de tratamiento, porque entiendo que llegará un momento que ese aceite habrá que, pues no sé, calentarlo para deshumedecerlo. Es extremadamente sencillo, o sea, no es ningún proceso
que tengas que inventar la rueda ni nada por el estilo. Es un proceso en el que tú filtras el aceite para que el aceite le quitas las impurezas. Los aceites, si no se manipulan, ¿vale? Por mi experiencia, si tú no manipulas el aceite para absolutamente nada, manipular me refiero a mezclarlo con agua porque eres muy listo y quieres que pese más el bidón, ese tipo de cosas, o mezclarlo con aceite mineral, todo lo que no sea manipular para intentar engañar al que te está comprando ese aceite está perfecto. Tú lo filtras, y más en España. En España la gente, o sea, los restaurantes tienen certificaciones sanitarias y tienen procesos, ¿no? En otros países pues a lo mejor no. Pero este tipo de aceite es muy fácil. Tú lo filtras, eso tiene una mezcla que va con metanol, en unas fábricas de biodiesel, que en España tenemos fantásticas fábricas de biodiesel, tenemos muchísimas y que funcionan muy bien. ¿Dónde, por ejemplo? En cualquier comunidad autónoma tienes una o muchas más de una. En todas partes de España tienes plantas de biodiesel. Al final es el futuro. O sea, nunca se va a dejar de generar aceite vegetal usado. Toda la vida vamos a seguir cocinando. O sea, aquí puede venir la inteligencia artificial que tú vas a seguir comiendo. Huevos fritos con patatas y tú también. Y eso es así. Posible. Y vas a comer un pollito asado, o tal. Siempre se va a cocinar en el mundo. Entonces, siempre va a haber este residuo. Siempre va a existir. Entonces, si tú de un residuo puedes sacar un combustible, es que el no hacerlo es absurdo. Es absurdo. Y aquí sí que, en España, aunque se esté haciendo, también es verdad que, bueno, pues lo que pasa en Europa, ¿no? Que aquí en Europa somos los reyes de legislar. El último invento que hicimos en Europa es el taponcito de la botella, porque el resto lo único que nos dedicamos es a legislar. Entonces, claro, la administración que quiere regular esto, pero no da soluciones. Es decir, tú quieres sacar todas las licencias, quieres sacar todos los permisos, como también es un tema muy nuevo, no sabe ni la propia administración qué necesitas, qué no necesitas, y te vuelve un poco loco, y tú quieres estar intentando hacer algo muy bueno, pero la burocracia, como en muchísimos otros negocios, te mata. ¿Qué pasa? Yo es verdad que estoy en una compañía que es muy grande, y esas cosas nos dan un poco igual, pero sí que creo, porque además es un futuro para los jóvenes. O sea, te quiero decir, el tema del residuo, del reciclaje, el tema de... Sí, de la economía circular, es del una hecho de que economía circular el propio residuo puede genera un generar beneficio a una tercera muchos empresa. puestos de trabajo. Ahora precisamente que la IA se va a estar quitando muchos puestos de trabajo. Y a lo mejor no es el puesto de trabajo más glamuroso, digamos, pensándolo, pero primero estás haciendo un bien en la sociedad. Segundo, es un negocio muy rentable y que funciona muy bien. Y tercero, que joder, o sea, al final, lo que la inteligencia artificial nunca va a poder quitar son los trabajos manuales. Eso es. Entonces, este tipo de trabajo siempre se va a necesitar y cada vez generamos más residuo. Porque hemos pasado antiguamente de una cocina mucho más, digamos, natural, a que ahora es todo procesado, frito. O sea, estamos en esa fase en la que absolutamente todo genera residuo. Somos generadores de residuo. De hecho, creo que hay ratios. Pues por ejemplo, que el ciudadano estadounidense es capaz de generar X toneladas de residuo, incluso por países hay medias. Pues Alejandro, por terminar esta charla, una última pregunta, y es la pregunta ritual que vamos a tener en el podcast, que es: si tuvieses que escribir en una servilleta un consejo para tu yo del pasado, ¿cuál sería? Hostia, esta es buena. Esta no me la habías pasado en mi yo del pasado en una servilleta. No seas tan confiado. Sí. Sí. En el mundo, y esto ya no en el mundo de la restauración, en todo el mundo, en el mundo empresarial, hay mucho hijo de puta y sí que es verdad, yo al empezar tan joven, con grandes responsabilidades, con grandes proyectos, con muchas empresas, pues llega un día que te encuentras a 3 hijos de puta de golpe y como no aprendiste nunca porque nunca tuviste el primer hijo de puta, pues te llegan todos de golpe y te quedas un poco que no sabes ni dónde estás, ¿no? Eso es realmente lo único que me diría. No seas tan confiado y poco más, porque el resto estoy muy orgulloso de todo y estoy orgulloso de lo que me ha pasado en la vida y de lo que me ha pasado malo también aprendes, ¿no? Pero sí, ese es el punto clave, no ser tan confiado con la gente. Fantástico. Muy bien. Pues muchas gracias. Gracias a vosotros.